Muy bien, seguimos en este segunda parte de mi testimonio, en el cual pues yo les decía que venía a Estados Unidos, pero voy a retomar un poquito, que es parte muy importante para mí también. Voy a retomar del sueño que tuve, que les hablaba de la callecita esta y todo. Y con el paso del tiempo, después de que fuimos a San Juan de los Lagos, un familiar de mi compañera, la mujer del segundo matrimonio, eh, le regala una estampita que traían de Yugoslavia, de Medjugorje, y un eh, rosario también que le regalaron unos peregrinos que fueron a Yugoslavia. Y cuando ella muestra la estampita, le dije, mira, es ella. Sorprendido yo y hasta cierto punto muy emocionado decía yo, es ella, mira, es ella, es ella. ¿Quién? La de mi sueño, decía la de mi sueño, nomás que en la estampita se veía mayor y en mi sueño era como unos 14 años. La piel rosadita, así como de terciopelo, zapatillas, todo me acuerdo yo de bien. Y la mirada muy bonita, el rostro también muy bonito. Es una niña muy impactante, no sé cómo decirle, pero bueno, yo de todos modos no tuve un acercamiento mucho a la iglesia en ese momento. Les digo, llegamos aquí, este pastor que me habló de Lutero, que le dije, no me vea la cara, ¿tú crees que Lutero va a ser una iglesia mejor que Cristo? Estás mal. Y entonces, eh, pues siempre los protestantes se atacan mucho la situación de la Virgen, pero un desconocimiento total. A mí también me ayudó mucho que leído Historia Universal, Historia de México, los libros, como le decía yo, de sectas y sociedades secretas, y algunos otros libros que yo había leído cuando yo los vendía, pues me ayudó mucho. A ver, se mueve un poquitito, ok. Me ayudó mucho en ese tiempo. Y bueno, cabe mencionar que les decía yo llegué aquí y pues eso fue lo que yo empecé a pasar. Les decía, después nos llega el disco ese del infierno y pues ellos, cuando yo llego a la casa veo un lloradero y todos temerosos que nos vamos a ir al infierno por estar en pecado, que no sé qué. Yo les decía, no, hombre, es puro choro. Y bueno, me hicieron oírlo, me decían, no, tienes que oírlo. Pues ok, oí ese testimonio del infierno y pues estuvo muy fuerte, sí, pero yo decía, pues se me hace que no es cierto, o sea, eso no. mm". Yo decía, no, quieren convencer a la gente, pero no. Fuimos a misa, como les dije, eh, eh, y en serio, lloraban. Y yo me daba mucha pena yo estar en misa porque nos poníamos a mero adelante casi, porque ellos buscaban el asiento de mero adelante. Y luego, pues cuando estaba el padre hablando y la oración, estaban llorando. Entonces, yo volteaba a ver cómo lloraban ellos y veía al padre, casi con los ojos le decía, padre, se lo juro, yo no les he hecho nada, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Pero ellos estaban llorando porque estaban en su conversión. Y yo, pues no, realmente yo no me quedaba yo así, como que me daba hasta pena yo, porque la gente, inclusive cuando pasaban a comulgar al principio, eh, mucha gente los veía, ¿verdad? Y lo primero que hacía es que me veía a mí como diciendo, ya les pegó, regañó algo. Y bueno, eh, pasa una semana, pasa una semana y en ese del testimonio del infierno, mi hijo empieza a grabar, a copiar, pues,
discos para llevárselos a la gente. Y había llegado un disco de la Basílica del Padre Crisanto, que también, Niños de la Calle, también yo lo subí ese de YouTube, también en mi canal de Mike Ayala Mariano 1. Y me llega ese disco, entonces sacaron varias copias y una de ellas la pusieron en el carro. No la pusieron, yo creo que la pusieron para calar el disco. El chiste es que estaba puesto. Yo salí como eso de las 11 de la noche, un poquito más tarde de trabajar, de un restaurante. Y de repente paso, está una iglesia católica, se llama Sagrado Corazón aquí en Rancho Cucamonga, aquí en California. Y no sé por qué la miré y me le quedé viendo, que me acuerdo que sea iglesia católica. Seguí yo y puse los programas de chistes y todo en la noche en el radio. Ya poquito antes de llegar a la casa de ustedes, era como 2 cuadras antes, le moví al radio y empezó a sonar el disco. El disco, no miento, era un poquito más de 2 cuadras. Empieza a sonar el disco. Y me quedé así como asombrado de los cantos. Pero empecé a oír el canto, ¿verdad? Y la Virgen morena y entonces en el cielo una hermosa mañana. Entonces, está muy bonito. Les digo, así viene, eh, lo- se llama El Padre Crisanto y los Niños de la Calle, así está. Y bueno, eh, poco antes de llegar, sí, como unas 2 cuadras, sí, antes de llegar a la casa, empieza un canto. Dice, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Y yo venía manejando y cuando voy a dar vuelta para tomar una de las calles que me va a llegar a la casa, me doy cuenta que de repente estaba llorando. Y el carro lo detuve a media calle. No sé por qué yo estaba llorando. Y pues, apodérate, apodérate, apodérate. No lo pongo ahorita, lo iba a poner acá, pero YouTube me puede bloquear el video, porque por derechos de autor, ahorita todo es así. Total de que empecé a repetirla, repetía la canción y la repetía. Y estaba yo llorando y lloré. Y era casi de la 1 de la mañana, yo creo, cerca de la 1, cuando manejo, me pongo en el drive, en el estacionamiento de la casa, y yo estaba con las manos así en el volante, llorando y repitiendo el canto. Y luego, aquí se siente la presencia de Dios, siento el fuego del Espíritu. Y yo llorando, pero no sé, muy fuerte, me siento emoción, pero eh, en ese momento reaccioné como que dije, ¿por qué estoy llorando? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en este momento? Y ya me empiezo yo a tratar de tranquilizarme. Vi que había luz en el cuarto y dije, me van a ver yo que estaba llorando. Y me daba pena que me vieran llorar. Para esto me traté de secar las lágrimas, apagué el carro. Dije, ahorita voy a entrar y me voy a meter rapidito al cuarto, me voy a echar un clavado y me voy a agarrar la cobija y me voy a dormir para que no me vean que lloré. Y así lo hice, o sea,
apagué el carro, abrí, corro para el cuarto. Cuando entro al cuarto, ¿qué creen? Que en eso, con el DVD y la pantalla de la televisión, tenían puesto ese mismo disco. Cuando entro, empieza otra vez ese mismo canto. Ven, ven, ven. Entonces yo ya no me metí a la cama, sino que, no sé, doblé rodilla, me quedé, caí hincado. Y empecé a levantar las manos, no sé qué tanto estaba haciendo. Y se volvió a repetir curiosamente el canto. Y pues empecé otra vez a llorar, a llorar. Entonces, eso fue esa vez, esa noche. Ya me vieron, llegó, me quedé dormido y ya no me dijeron nada más que descansara. Al otro día empezó una cosa muy, muy, muy especial, porque yo después, a la hora que me durmiera, a las 3 de la mañana en punto, despertaba. Y empecé como yo componía las canciones en el grupo, habíamos 2 personas que teníamos las canciones, entonces yo empecé a escribir letra, pues, hablando de Dios, pero con música del mundo. Y a las 3 de la mañana, ya, una canción cada que me despertaba. Entonces, en esta semana, yo platiqué a mi compañera y a mi compañera, pues, me dijo, vamos a buscar un grupo. Recuerdo que era un miércoles ese día que me dijo, vamos a buscar un grupo de oración. Yo no sabía que era un grupo de oración en sí. Y llegamos casualmente a Sagrado Corazón, la iglesia que yo vi que dirigía, la iglesia católica. Ahí mismo llegamos, aquí en Cucamonga. Y llego y estaban ahí, alabaré, todo con las manos arriba. Y yo que llego y digo, no, vámonos. Me dice, ¿por qué no? Le digo, estos no son católicos. Que sí, que es un grupo de oración. Nomás que aquí se hace alabanza, hace testimonios y muchas cosas. Y todo. Y le dije, no, no son católicos. Yo tenía miedo. Tenía miedo de entrar. Y entramos ese día. El predicador me llamó la atención como dio su testimonio, que después tuve el gusto de conocerlo, fue amigo ya después con el tiempo. Resulta que me regalan una Biblia y un rosario. Y dije, pues, ¿qué voy a hacer con la Biblia? No sé. Entonces ya agarro, sin que nadie me dijera, empiezo a leer el Nuevo Testamento. Cuando empiezo a leer el Nuevo Testamento me di cuenta de que era una sabiduría, mucha sabiduría para el ser humano, mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Es impactante la sabiduría que no nos damos cuenta porque se nos hace algo muy normal abrir una Biblia y ponerse a leer, pero es mucha sabiduría. Empecé a leer mucho la Biblia. Desde entonces la leo y la palabra. Eso me pasaba y seguía a las 3 de la mañana, pero ahora ya no nomás levantarme, porque me levantaba a orar, sino que después ya a leer la Biblia, a las 3 de la mañana, yo había soñado muchas cosas de significado lo que yo leía. En el día lo leía y en la noche en sueños como que hacía yo mi reflexión teológica, algo así. O entendía lo que quería decir. No sé cómo lo entendía, pero lo entendía. Y muchas cosas empezaban a pasar. Había una persona que un día le contamos y me dice, ¿no conoces a Sor Faustina?
Le dije, no, yo no he ido a ninguna iglesia más que aquí. No, 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 no has leído su... Le dije, no, no la conozco, no sé. Dices, yo pensé que era una monjita de por aquí. Y me dice, no, no existe un año, ya me habla de la Divina Misericordia. Y me dice que siempre ore a esa hora, a las 3 de la mañana, cuando me levantara, que orara. Y empezamos a hacer eso. Y como les digo, leía mucho la Biblia. Leía, en cada momento que tenía oportunidad leía la Biblia. Y en la noche me ponía yo a reflexionar. Eh, Todo eso con sueños, con sueños. Mi compañera dice que una vez estaba yo hablando solo como eso de las 2 de la mañana, pero que no me podía despertar. Y que no me podía despertar él porque como que estaba platicando. Yo no me acuerdo de eso. Dice, sí, estabas como si tuvieras el diálogo con alguien y estabas explicando cosas. O estás, como que estabas entendiendo qué era. Dice, no me acuerdo. Un día eran como como las 3 de la mañana, poquitito antes, desperté. Sí, como le digo, todo siempre a las meras 3, pero ese día desperté un poquito antes, unos 2 minutos antes. Y al despertar me quedé así como si sintiera algo. Entonces yo me quise parar, como si algo me llamara, pero me quise parar y no me paré, porque de repente todo de aquí para abajo se me durmió, todo de aquí para abajo. Y un dolor muy fuerte en el pecho, como, como si te agarraran el corazón y te lo apretaran así, fuerte. Entonces sentí muy feo. Fue un dolor un poco fuerte, muy feo. Y por un mal moví el cuello para un lado y para otro. No, pero no me podía mover. Nada, nada, nada. Como paralítico, pero el dolor muy fuerte. Cuando ya vi que no me podía mover y que todo era muy pesado para mí, el dolor muy fuerte, empiezo a hablar con Dios. Le digo, Señor, si tú me quieres llevar, pues vamos. Y ahí dije una frase que después la conocí también, una que me hace como un match con San Agustín, porque también San Agustín, su testimonio fue duro. Y dije yo, tarde te conocí, que demasiado tarde te conocí, Señor. Pero esto que te conocí, lo poco que te he conocido, me he dado cuenta que tú eres maravilloso. Le dije, ¿en qué te puedo ayudar? Dime si tienes algo para mí. Le dije, si no, y si me voy a ir ya, es tu decisión, Señor, no se haga tu voluntad. Nomás déjame despedirme de mis hijos. Y estaban los 3 muchachos en el cuarto y fui. Pude levantarme. Cuando dije eso, en un ratito más, al minuto me pude mover, me levanté, el dolor se me quitó, fui al cuarto, me despedí de ellos. Entonces fui al baño y en el espejo, le dije, Señor, pues gracias, ¿verdad?, por darme la oportunidad de despedirme. Te pido, si me vas a llevar, que sea tu voluntad, y si no, dime para qué sirvo.
¿En qué te puedo servir? Y para esto, les digo, estaba en el baño así, viéndome en el espejo, pero me acordé que tenían cuadro del Sagrado Corazón en la sala, el amigo de Diosito. Y le dije, no, no, aquí no puedo hablar contigo, déjame ir a ver el cuadro, la imagen. Entonces yo empecé a hablar, le decía yo, Señor, ¿para qué soy bueno? Y en eso estaba yo platicando con él así frente a frente y dije, pero ¿cómo voy a estar hablando así? No, me voy a poner mejor a orar. Y me acuerdo que alguien me prestó un librito así chiquito que dice 5 minutos de Jesús sacramentado. Entonces empiezo a leer y ahí me decía varias veces me acuerdo yo, no me acuerdo qué decía todo el librito, pero me acuerdo que decía varias veces, cuida a mi madre, te encargo a mi madre, cuida a mi madre, te encargo a mi madre, cuida a mi madre, te encargo a mi madre. Eso me acuerdo mucho, que se me grabó mucho, que cada que yo leía en el librito, cuida a mi madre, te encargo a mi madre, cuida a mi madre, te encargo a mi madre. Y agarro yo, y entonces le dije, gracias Señor, pues estoy, ok. Dije, pues ya estoy listo. Y fui y me acosté, me acuerdo que fui y me acosté y dije, oh Señor, si tu deseo es que me vaya, gracias, ya me diste la oportunidad de despedirme, ya platiqué contigo, estoy listo y si no, en, voy a ver qué mensaje tienes para mí. Todavía diciéndole qué mensaje, cuál va a ser mi tarea. No me acuerdo cómo me dormí luego. Y porque después, mm, miento, poquito antes me puse a orar, ahí hincado de la cama. Y ya después me acosté y no supe qué. Total de que así empezó mi conversión, mi conversión. Después guardé el librito. Cuando andaba yo, a partir de ese momento yo empecé a buscar y servir a la iglesia, empecé en un coro, iba a, a pues, todos los grupos de oración y nunca había ido a un retiro. Entonces pues era la situación de los retiros. Pero lo más, lo más importante es que desde entonces empecé a leer todos los días la Biblia, todos los días, y a estudiar. Busqué mucho el estudio dentro de la iglesia. Cuando yo empecé a estudiar, leía y soñaba, las tres cosas se juntaban, eh, empecé a entender mucho, empecé a entender mucho. Yo busqué por demás estudiar, aprender, en base a lo que yo también había leído de historia, porque es muy importante la historia universal. Eh, en esto empecé yo a entender lo que me había dicho el Señor ese día en la noche. Cuida a mi madre, porque nos atacaron mucho las cuestiones de la Virgen y lo guadalupano. Entonces yo empecé a escribir lo que es un libro Guadalupe, de Guadalupe, Tetlahuatzupe. Y después fui con el padre Juan Rivas para que
me lo autorizara. Fui a hablar con él, apenas llevaba yo una hoja y yo andaba muy emocionado porque estaba empezando a leer, a escribir un libro. Y me regaló un libro el padre. Me dice, échale ganas, tú síguele. Pero ya cuando después ya le llevé el material ya casi terminado, el padre con Rivas, porque me dijo, pues ven y acércate también aquí en Nombre Nuevo. Y empecé a ir a varios cursos. Y ahí, algunos cursos, empecé a ver los estudios que habían ahí. No tenía la forma de ir todos los días, pero sí fuimos algunas veces. Y compré mucho material también ahí. Ahí compré el material de Sor Faustina. Después ya me di cuenta quién era. Y es muy interesante, se los recomiendo. Que la hora de la misericordia a las 3 de la mañana. Y empecé yo a escribir sobre María. Y cada que yo iba a predicar hablaba de María. Siempre Mariología. Siempre María. Hablaba, obviamente, también muchos temas de cristología, pero resaltaba mucho María. El libro de 5 minutos no lo encontré. Después de un tiempo lo vuelvo a encontrar y le dije yo a mi compañera, mira, aquí dice que le cuide a su madre varias veces. Por eso yo estoy con temas de la Virgen. Para esto empezamos a leer el libro y que creen que no tenía más que una vez. Hablaba de su madre una vez o dos. Dije, no, yo le dije, no, esa noche yo leí varias veces que me decía, cuida a mi madre, te encargo a mi madre, pero muchísimas veces, le dije, no sé por qué no dice. Y me decía, se me hace raro, le dije también a mí. Yo creo que, entonces me fui por eso, yo entendí el mensaje de Mariología. Ya después, pues obviamente entendí lo de María, lo de la Virgen María. La Virgen María es un tema muy interesante y por qué es importantísimo, muy importantísimo, muy importantísimo. Arca de la Nueva Alianza, acuérdense de ella, el Arca de la Nueva Alianza. Entonces, pues así mi caminar empecé yo buscando en la iglesia. Hay tropiezos como todo, gente que te corre, gente que no te quiere, como me di cuenta que en verdad es la iglesia de Cristo, porque así, si nosotros que estamos adentro no nos la acabamos, no nos la acabamos. Busqué material para estudio, primero para entender muchas cosas. Fue cuando me llega por primera vez el disco de Fernando Casanova. Yo empecé a copiar también discos del Padre Crisanto y a veces yo iba a tocar casas y les decía yo que fueran a la iglesia. Entonces me tocó llegar a la casa de un hermanito de la iglesia, también se llama Miguel, y le toqué y yo le di uno del Padre Crisanto y él me dio uno de Fernando Casanova. Cuando Fernando Casanova me da ese disco de Fernando, me dice, escúchalo, búscalo, cómpralo, y testimonios y no sé qué tanto. Y empecé a estudiar con el Fernando Casanova. Y no ya vi que un ex pastor pentecostal se vuelve al catolicismo. Y la verdad, a mí me ayudó mucho y me impulsó más a seguir estudiando. ¿Sí? Seguir estudiando, conociendo más la iglesia. La iglesia ni en 10 vidas yo la conozco, ni es más, yo creo que ni en un siglo la conocemos. Entonces, ¿cómo te puedes ir de una iglesia que ni siquiera la conoces a otra iglesia que no es la que Cristo fundó? Muy, muy fácil, así, simplemente eso. Yo no entiendo a la gente que se va, pero dice la palabra, es necesario para la gloria de Dios. Así pasa. Así pasa, gente que le da la espalda a la iglesia, que no sabe ni siquiera qué es iglesia. Porque si supieran qué es iglesia, no se saldría. ¿Por qué no se saldrían? Porque iglesia es el cuerpo de Cristo. Si te sales del cuerpo de Cristo, estás fuera de la vid, como dice el Evangelio. Fuera de la vid no hay nada. Tienes que estar unida a la vid. Por mucho que grites, por mucho que hagas
danzas y todo, estás fuera de la vid. Por eso también dice que se vuelve un anticristo aquel que se vaya. Y yo empecé a entender muchas cosas, empecé a estudiar, después fui aquí a estudios a la diócesis, nos ayudó un poco, pero también en lo que es la renovación carismática también nos hicieron un lado. Alguien de por ahí, no voy a decir nombres, pero me dijo, Miguel, tú no te quedes aquí, tú vete, sigue estudiando, aquí no te van a ayudar. Y, y es cierto, no me ayudaron. Después busqué y después me encontré en, en el internet, encontré a Frank Morera y me ayudó mucho, muchísimo. Tanto que yo empecé a bajar sus videos de su página porque él no subía mucho material. Yo bajé 200 y tantos videos y los empecé a subir. De hecho, mis videos de Frank Morera fueron de los primeros que hicieron, fueron de larga duración, porque yo empecé a subir el testimonio de Casanova. Fernando Casanova lo subí con 4 partes, 5, que no te podías extender. Entonces un día dejé el video completo, dije, me lo van a cortar, porque se me olvidó, fue como un accidente, y subí el de Frank Morera, y hacían unas preguntas abajo, entonces yo le puse que sí, y ¡zas! Se quedó el de un completito. Después, en ese tiempo había muy pocos apologistas en el YouTube, y me empezaron a decir, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Ya les decía yo cómo para poder subir videos de larga duración en YouTube. Y miren que empezamos muy pocos en el YouTube. Y yo empecé luego estudié con Fernando Casanova, Frank Morera, el padre Juan Rivas, Scott Hans, otro pastor presbiteriano, ¿no? Que también, pero es del habla inglesa, también Tim Staples, ese es un apologista gringo que él, no, es uno de los debates, se avientan unos debates muy fuertes, no sé si todavía estén en YouTube sus debates, pero unos debates con mucha enseñanza bíblica, tipo el padre Luis Toro, perdón, porque todavía no estaba el padre Miguel Marín, estaba Fray Nelson Medina, ese todavía fue más reciente, estaba Marcos Grohl, Marcos Grohl, ay, no se me acuerdo cómo se pronuncia su apellido. Pues había varios, pero muy pocos sacerdotes. Había algunos apologistas, muchachos, jóvenes, mujeres, y en ese tiempo los protestantes hacían videos falsos, pagaban, porque después se les cayó el teatrito a algunos que pagaban porque les hicieran videos falsos de que en la iglesia, que el papa que jalaba un manto de la Eucaristía y bueno, pagaban con tal de desacreditar la iglesia. Yo no sé qué mente tienen. Y entonces yo empezaba a estudiar. Desconocí a los misioneros servidores de la palabra por una invitación. Y cuando llego, lo que me llamó la atención es que estaba el padre Efraín, uno de mis mejores maestros que he tenido, escribiendo el nombre de Yahvé en hebreo. Me llamó mucho la atención y empecé a estudiar con ellos hasta llegar a la teología para laicos. Y así, por medio de todo lo que yo viví cuando yo tuve mi conversión completamente, hice unos discos de las letras que escribía de música del mundo con letra cristiana y hubo muchas conversiones, mucha gente me decía, oye, yo te di tu disco,
Me llamó la atención porque ponían música de Bukis y le ponían la letra cristiana de Manuel. Tengo mucho que aprender de ti, Señor. Esa letra me la pidieron mucha gente me pedía la letra para también cantarla. Algunos predicadores me la pedían. Le digo la de los Bukis de Necesita de ti. Yo, a ese hombre que ves en la cruz, a ese hombre que ves en la cruz, yo lo hice llorar. Mucha gente se acercaba y como es el testimonio de uno, la verdad, mucha gente se acercó a la iglesia, se acercó. Yo tenía siempre algo en mi mente cuando me hablaban de Dios. Antes de acercarme a la iglesia, decía, bueno, pues si Dios existe, está en todos lados. Pero luego te das cuenta que no todos los lados están con Dios. No te das cuenta que la palabra te guía, la palabra te ordena cómo vayas guiándote. La iglesia, parte fundamental. Muchos de los protestantes, más que todos, son anticatólicos porque esa es la semilla de veneno que les han metido. Son anticatólicos porque no tienen ni siquiera conocimiento de causa, ni de la iglesia ni de la Biblia. La mayoría de veras, son ignorantes de la Biblia, eh, no saben. Cuando uno se pone ya a platicar, yo en mis debates que tenía con ellos, eh, porque debatíamos antes muy fuerte tanto en el YouTube como en el Facebook, debatíamos muy fuerte. A mí me tocó debatir con este pastor de allá de Florida, el que debatió con el padre Víctor, ya no me acuerdo cómo se llama, este pastor. En aquel tiempo que debatíamos, también creo que Osmin Guerrero también, Chapinita también, creo que debatió con él, y la verdad no tienen ni conocimiento de nada, de nada, no. Se queda uno como que cómo es que la gente lo sigue cuando son bien ignorantes, gente que no entiende. Yo traté de defender mi fe, y hasta la fecha la defiendo. Ya no debato mucho como antes. Me estoy dando más la tarea de más bien enseñar al católico, como por ejemplo en los videos, de que entiendan que hay un misterio tan grande, pero se necesita mucha oración. La oración y los sacramentos. La iglesia. No se puede despegar nada. Les decía yo con lo que me decía el Señor, cuida, te encargo, mi madre. Yo empecé a hablar de la Virgen de Guadalupe. Donde yo iba, yo regalaba pósters de la Virgen de Guadalupe porque yo explicaba lo que significa todo el manto. Todo el manto. Yo llegué a ir a muchos lugares hablando de María, hablando de Miriam, Mariam. Entonces, yo me di a la tarea de escribir ese libro de Guadalupe. No lo he publicado, la verdad. No lo he publicado. Yo lo llevé terminado con el padre Juan Rivas. Uno lo llevé al amigo de la diócesis y me dice, se lo mandé a un padre, no me acuerdo si era colombiano, dice, le gustó mucho, dice que lo publiques. Dice, el padre Juan Rivas todavía estaba aquí en Hombre Nuevo y fui a verlo. Y ya cuando fui, le dije, necesito la firma y sello de padre para poder publicar el libro. Me dijo, no necesitas eso, ya no sé, se puede necesitar. De todo mundo me firmó el libro, pero en ese momento no estaba él despidiéndose que lo iban a cambiar para Chiapas, creo. Para Chiapas lo iban a mandar a una misión. Y bueno, la verdad, me sentí muy triste, pero dije yo, gracias a Dios, que el Señor
me llamó. Yo decía antes, ¿cómo se va a fijar en mí? Cuando me decían, es que el Espíritu Santo está floreciendo, está reviviendo en ti porque eres bautizado. Yo decía, ¿por qué? No, Dios no se fija en basuras. Y me decían, sí, sí, sí. Yo no entendía al principio muchas cosas, pero después cuando uno empieza a leer, te das cuenta que nuestro camino es la santidad. Y que esa conversión que tiene uno es para no abandonar jamás. El que conoce a Dios no calla, no calla y habla el Evangelio. Te das cuenta de muchas cosas que nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Que tuvimos un pasado doloroso, que tuvimos lo que sea. Muchos han ingerido drogas también, se han caído del alcoholismo. Yo afortunadamente, yo nomás, mi único vicio fue tomar y fumar. Pero no tomaba mucho, no tomaba yo a tirarme en el suelo, no. Porque les digo, siempre había personas que en su recuerdo, mi padre, por ejemplo, en su recuerdo me levantaban, me levantaban. ¿Cuánta falta me hizo? Sí, me hizo mucha falta. Mucha gente no podía entender cómo es posible que yo, estando en la calle, siendo un niño, no robé, no maté, no drogué, no te tomabas un traguito para el frío, pero no quería no perderse. Yo siempre decía, yo no quiero quedar aquí, yo quiero salir adelante. Y cuando hubo momentos muy duros, el cuadro de Cristo, el Sagrado Corazón, como le decía a mi Diosito, me sacó adelante. Eh, Te das cuenta que cuando da un testimonio dices tú que no es que tú hayas visto a Dios más adelante, toda la vida ha estado contigo. Yo me acuerdo, toda la vida estuvo conmigo, toda la vida estuvo conmigo. Siempre me ha respondido. Cuando yo le hago una petición, la verdad es que siempre me responde. Muchas veces yo le decía que quería ver, y uno quiere ver con los ojos, pero él te hace ver primero con el corazón. Y, y yo les pido que cuando ustedes sientan esa emoción, como los de Maús, camino a Maús, Él va con ustedes. Hay un cuadro de las huellas del Señor. Él va con ustedes igual. Él va con nosotros todo el tiempo. Y mi conversión, mi testimonio, no es que yo me haya convertido a Cristo. Yo estaba siempre con Él. Y Él siempre ha estado conmigo. Pero cuando ves que realmente te llama, sientes ese llamado, esa voz, tienes que acercarte para empezar a prepararte para llevar el Evangelio. Y así yo lo hice. Yo por eso soy catequista, soy maestro de Biblia. Y nosotros llevamos el Evangelio. Miren, mucha gente dice, Dios no necesita preparados. Sí, preparó a los apóstoles por 3 años. Nos estuvo preparando para que llevaran el Evangelio. Y a veces no es tanto el prepararte como si fuera una carrera universitaria, ¿no? Muchos de ellos no los prepararon, pero lo siguieron. Pedro dijo, cuando le dice, tú también te quieres ir, con el sermón de la montaña, cuando les dice, estaban hablando de la Eucaristía, de que dice, te tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Y todos se fueron, como se han ido muchos aquí de la iglesia. Y él dice, pues ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y la verdad que sí. Solamente aquí está esa palabra
que nos alimenta espiritualmente. Pues en este testimonio que les doy, yo quisiera hacer mucha emoción, pero el sentimiento que yo tenía desde el primer contacto que tuve con Dios, con la Biblia, ese contacto, ese sentimiento de hablar, el sentimiento de los sueños de la Virgen, que en ese sueño la vi y después, cuando estuve aquí, como él me dijo, cuida a mi madre, algo se engancha, algo se engancha. Hay gente que los quiere separar, eso no puede ser. No pueden separar a Cristo de María ni a María de Cristo. Hermano, pues yo les invito de todo corazón que conozcan su iglesia, que vayan, se preparen, porque Dios les ha hablado mucho, mucho, mucho a todos. No más que a veces, no todo luego decimos sí. No es fácil decir, sí Señor, aquí estoy. No es fácil. Dentro de mi testimonio últimamente, ya estando yo preparándome en la iglesia, teníamos nuestra casa. Teníamos nuestra casa. Y le dije, no le hace Señor que no tengamos casa, pero que no me faltes tú. Y perdimos la casa. Y le dije, Señor, no importa la casa, no importa la casa. Tenemos carro, pero también no importa que no tengamos carro, pero que no me faltes tú. Y perdimos el carro. Y perdimos el carro. No hallábamos dónde irnos. Perdimos la casa, perdimos el carro. Le dije, no le hace que estemos en un cuarto, todos amontonados ahí, Señor, pero que no me faltes tú. Y nos fuimos a un cuarto. Y nos fuimos a un cuarto. No le hace que no tengamos trabajo, Señor, pero que no nos faltes tú. Y perdimos el trabajo. Y ¿saben qué? Nunca renegamos. Nunca le dije, Señor, porque a mí yo, no. Bendito sea Dios. Los que nos conocen hasta decían, ¿cómo es posible que no tenga nada que comer? Que no, porque le dijeron, no le hace que estemos pues prácticamente casi como homeless, pero que no nos faltes tú. No teníamos nada ni para comer, pero que no me faltes tú. Y no nos faltaba el Señor. No nos faltaba. Un día aquí en Estados Unidos, si no pagas la renta a tiempo, después te multan y luego te llega un edicto donde te desalojes. No teníamos más que una moneda de 10 centavos y un penny. Y se vencía la renta al otro día. Y le dije, Señor, me van a echar a la calle. Me acuerdo que le decía, Señor, me van a correr de aquí. No tenemos dinero, no tenemos trabajo. Te tengo a ti. No dejes que me echen a la calle con mis hijos. Como a los 5 minutos recibimos una llamada. Precisamente el que había sido pastor, que después dejó de serlo. Porque me platicó que su mamá era católica también. Y bueno, y entonces me dice, oye, hay un trabajo, ¿quieres hacerlo? Te pago tanto, pero necesito que lo hagas en 3 días. Le dije, lo hacemos en 2, pero lo hacemos. Y de ahí pagamos la renta. Y un día no teníamos para comer y íbamos a nos daban comida en las iglesias. Y ese día no teníamos ni para la combi, para el camión, pues para el bus.
Y en eso estábamos ahí platicando, pues que no teníamos nada de alimento. Llega un amigo, un gran amigo también, y me dice, me voy a ir a Guadalajara, pero acabo de comprar y llenar despensa en mi casa. Espero no te ofendas, pero yo dije, ¿a quién se lo voy a obsequiar? Y algo me dijo que a ti. Y llegó y me rellenó toda mi despensa, se la trajo para acá, en su camioneta. Y yo nomás volteaba y veía el cuadro de Cristo y decía, gracias, esto es tu obra. Y así nos faltó perdimos muchas cosas, pero nunca renegamos, nunca renegamos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? No. Y al contrario, la gente nos decía, pero ustedes se ven muy... Me decía, cuando empecé a tratar de ser catequista, porque primero fui ayudante, y me decían, es que yo no puedo creer que ustedes tengan tantos problemas y te veo tan fresco. Digo, no, sí me preocupo. Y si buscamos resolver, si buscamos el trabajo, si buscamos esto, pero también estoy buscando a Dios. O sea, estoy con Él, estoy en el camino al Señor. Y miren que afortunadamente después el Señor nos bendijo. Empezamos a tener trabajo y luego nos regaló un negocio, una mueblería. Todavía está trabajando. Yo lo veo así, para mí eso fue un regalo de Dios. Yo sí lo veo siempre, todos los días, que todo lo que tengo es un regalo de Dios. Entonces, los invito a no a buscarlo, prácticamente los invito a seguirlo, a seguirlo. Dice la palabra de Dios, al Señor se le adora en su iglesia. Entonces los invito a que vayan a su iglesia, se preparen y disfruten esta maravilla que es la palabra de Dios. Este es mi testimonio, que para mí se me hace que necesito yo y necesitaba decirlo. Lo he dicho, lo he compartido, pero en clases, en grupos de oración, en grupos de matrimonios, en ciertos grupos de retiro. He compartido, pero necesitaba decirlo aquí en este medio para tener un poquito más de contacto con ustedes y ojalá les haya gustado mi testimonio de no conocer, no abrir la Biblia en un lapso, eso fue en el 2009 mi primer contacto con la Biblia y ahorita ya tengo 3 años que me recibí en la teología para laicos. Todo gracias a Dios y sigo en su camino y sigo enseñando con uno que lo traiga a la iglesia es más que suficiente. Porque esos son los frutos que voy a entregarle al Señor. Esos son los frutos que uno tiene que entregar. Dios los bendiga y ojalá les haya gustado este testimonio y ojalá les sirva mucho a muchos porque yo sé que esto para mí, por ejemplo, no es muy fácil. No entiendo yo todavía cómo es que he pasado todo esto. Sin embargo, todo es para la gloria de nuestro Señor. Todos los que se conviertan, para la gloria de nuestro Señor. Todos los que nos critiquen, para la gloria de Dios. Todos los que nos ataquen, para la gloria de Dios. Sí, porque este camino es un camino al Calvario, para la gloria de Dios. Dios me los bendiga. Hasta luego.